interesante este dato sobre seguridad y libertad, porque me hacía pensar que es como hablar del problema de los alcohólicos, y si aquí nadie tomase alcohol, habláramos de por qué los alcohólicos son alcohólicos sin entender cuál es el beneficio. Acá hay una parte muy importante de la población que está siendo comprada, que está siendo anestesiada por planes sociales, por toda esta idea de seguridad. Si aceptamos eso por un momento, mi pregunta sería, Carlos, Marcos, Cintia, ¿cómo cortar ese vínculo? ¿Cómo cambiar el discurso? Porque está claro que nosotros aquí todos tenemos una cierta seguridad, pareciera evidente. ¿Qué está faltando? ¿Cómo habría que hablarle al 50% o 54%, que por ahí hoy es 40 y pocos, que eligió seguridad sobre libertad? Yo agregaría que ni siquiera se tiene seguridad. El asaltante está más seguro que el policía que cuida que está en la esquina. De manera que esto también es una parte de una falacia. Lo que acaba de plantear está vinculado con el gran problema que tenemos los argentinos, y es un problema cultural de muchas décadas. La sociedad está profundamente envenenada, distorsionada, intoxicada. Es como un paciente que, bueno, tiene alteraciones por haber tomado una medicación equivocada durante mucho tiempo y está intoxicado y está con una enfermedad grave. Y esto le pasa a la Argentina desde hace ya por lo menos 70 o 80 años. Además, la Argentina, como señalé yo en la reunión de amigos, creo que estaba Carlos Alberto también, es un país muy especial dentro de América Latina. Hasta la década del 60, Argentina, a pesar de que ya empezó su declinación, era como un país integrante de Europa, y nos consideramos europeos. Y mucha gente venía a la Argentina diciendo que era un país diferente, con muy buenas universidades, muy buenos hospitales, científicos, músicos, escritores, editoriales poderosísimas. Y esto se parecía a Europa. Entonces recuerdan, yo lo hice recordar a mis amigos, que en los 60 la espléndida voz de Mercedes Sosa empezó a cantar Hermano Latinoamericano. Tenemos que ser como los demás latinoamericanos. Pero aquí vuelve el tema. No que ayudemos a los demás latinoamericanos a crecer, sino nosotros a bajar rápidamente nosotros para ser como los demás. Porque nosotros teníamos un pecado de parecernos demasiado a Europa. Eso estaba mal. Había que quitarnos la soberbia, había que quitarnos los elementos diferenciales. Había que bajar. Bueno, Argentina dejó de ser ese país distinto de América Latina en cuanto a que dejamos de ser Europa, efectivamente. Y que el parecido con los países muy desarrollados efectivamente existió. Casi todos nosotros descendemos de inmigrantes, y sabemos muy bien que por los principios del siglo XX, las opciones que había en Europa, en los puertos de Europa, para los emigrantes, era New York o Buenos Aires, y los dos eran puertos equivalentes. Los dos eran grandes puertos dorados de esperanza. Y ahora nos encontramos con que Argentina nuevamente es un país distinto al resto de América Latina, porque mientras estamos rodeados por países que se encontraron en una situación muy inferior a la nuestra, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, estamos rodeados por países que están creciendo y nosotros quedamos atrás. Y es notable la cantidad de sofismas que se inventan, porque es prodigioso. Sabe que los sofistas prosperaron mucho en la Grecia antigua. Antes de Sócrates estaba plagada de sofistas, se inventaban argumentos maravillosos. Y por ejemplo, un sofisma extraordinario que hace el oficialismo últimamente es que la inflación acá se debe al aumento de los precios de los productos que se importan del exterior. Bueno, en ese caso tendría que haber habido una inflación del 25% también en Perú, también en Colombia, también en Brasil, también en Uruguay, también en Chile. Y allí no existe eso. Entonces somos un país diferente. Y por otro lado, la Argentina en este momento ha optado por unirse a ese grupo de los países más atrasados del planeta, que son los países bolivarianos. Dentro de América Latina, los países más atrasados de América Latina son los bolivarianos. Y nos unimos a los países africanos.
Algunos dicen que el primer país africano que se eligió fue Angola porque allí todo es negro. Los habitantes, los negocios, el gobierno, todo va en negro allá. Como acá pasa con la salada. Es decir, hay asociaciones increíbles. Y esto es tolerado y aceptado. La corrupción impresionante que existe en nuestro país, cotidiana, desbordante, no impacta, es como que no molesta, no se habla, de la corrupción se habla poco, no interesa. Entonces aquí hay un problema cultural muy grave y evidentemente si eso no se corrige, es muy difícil que las cosas puedan modificarse. Para ello es necesario comenzar a darnos cuenta que lo que ha arruinado a la Argentina fue el populismo. Una palabra que ahora se usa mucho, pero que se entiende poco. Y cuando se dice que este gobierno es populista, muchos lo toman como un insulto a este gobierno. Pero no es un insulto, es una descripción. Este gobierno es populista porque los rasgos del populismo son políticas de corto plazo, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder. No hay una visión estratégica a largo plazo ni a mediano plazo. Se puede cambiar medidas continuamente. Se opta por sistemas autoritarios. Se destruye el aparato político. Se desconoce la separación de los tres poderes. Es decir, que el poder judicial y el poder legislativo dependen del poder ejecutivo, cosa que no comenzó con este gobierno, sino que ya venía de la década del 90 también. Y esto lo hemos ido permitiendo, y así nos encontramos con una Argentina que está desarrollando ahora, por ejemplo, el revisionismo histórico, que dicho en forma muy directa, y yo diría temeraria, es simplemente una reivindicación de la barbarie y el atraso y el salvajismo. Es el revisionismo histórico. Porque quieren exaltarnos la época en que los caudillos, el analfabetismo, la persecución, el atraso, era lo que predominaba en nuestro país. Eso es Hay un monumento muy grande a Rosas, pero Rosas dejó, cuando lo sacaron del gobierno, un 90% de analfabetos. Un 90% de analfabetos. Y hay algunos estudios que señalan que durante la época de Rosas hubo proporcionalmente tantas o más muertes que la que ocurrió aquí durante la última dictadura militar, en proporción. Ese revisionismo no se aplica, esa parte no se estudia. Entonces aquí estamos con una cultura que quiere que el país sea cada vez más chico, más pobre, más atrasado, más ignorante, más declinante. Por eso nos asociamos con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Angola. Y ese es nuestro futuro. Hacia allí tenemos que ir. Miren lo que pasa con Chile, que es una franja minúscula comparada con la Argentina, que siempre mirábamos como con desprecio. Y bueno, hoy se señalaba en una reunión de amigos que Argentina podría mantenerse quizás como furgón de cola de Brasil, lo cual no estaría mal, porque lo grave es que vamos a ser furgón de cola de Uruguay. Yo quería agregar algo porque, bueno, estuvimos hablando justamente del diagnóstico de por qué los argentinos hemos llegado a donde estamos y también que hoy en día la realidad es que sentimos que nos gobierna un monopolio, ¿no?, del poder. Y quisiera volver a reflexionar desde este lugar de pasar de lo macro a lo micro. Esto que nos afecta, ¿qué podemos hacer nosotros para lograr cambiarlo? No sé si ustedes leyeron alguna vez a Gene Sharp, que es un filósofo norteamericano, que escribió un libro que se llama, varios libros, pero hay uno que se llama La Revolución Pacífica. Y en realidad lo que él dice es que los estados autoritarios, los gobiernos autoritarios, en realidad no son monolíticos, no dependen del liderazgo o del poder de una persona, sino que se sustentan por justamente lograr la obediencia por parte del pueblo, y esa obediencia, ¿cómo la logran? Sustentándose en pilares que le garantizan a ese poder central la gobernabilidad y la continuidad de este tipo digamos, de opresión o de, quizás es una palabra muy fuerte, opresión. Y sobre todo yo trabajo en la Cancillería, tengo que cuidarme porque a ver si mañana me quedo sin trabajo, porque también utilizan mucho el temor.
Pero la verdad es que lo que Gene Sharp aporta es que los gobiernos autoritarios se basan en ciertas estructuras, que pueden ser instituciones o no, pero que son las estructuras que le garantizan el nivel de acatamiento de la sociedad. Entonces, lo que propone Gene Sharp es que en cada país o en cada sociedad lo que hay que empezar a analizar es cuáles son esos pilares y después empezar a ver qué nos toca a cada uno de nosotros para empezar a debilitarlos. Se puede hacer algo con ellos. Y también Etienne de Lavoisier, que es un escritor y político francés del siglo XVI, él justamente estaba intentando mediar en ese momento en la crisis o la lucha entre los católicos y los protestantes, y él trataba de mediar desde un lugar justamente de la no agresión y de la no violencia, y decía que si los individuos de un estado particular reconocen que ellos, en este caso nosotros, son la fuente del poder de ese Estado, podrían rechazar su obediencia y en consecuencia sus líderes se quedarían sin ese poder. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Acá se mencionaron muchos. Yo humildemente pensé en estos días cuáles serían, y uno es la caja. La caja entendida desde sus dos vertientes, o sea, la caja en donde hay una distribución discrecional a los gobiernos provinciales, municipales, a las distintas reparticiones del Estado, y también la caja repartida a través de planes. Eso es una fortaleza. La segunda fortaleza está en los medios de comunicación que estuvimos mencionando, en el tema de la cultura. Parece ser que estudiaron a Gramsci, parece ser que lo están aplicando o que lo han aplicado en forma bastante eficiente. Sobre todo hay que ver los debates en las secundarias, y es preocupante ver cómo los jóvenes van adhiriendo, los profesores van adhiriendo a esta cultura que de a poquito se está instalando, yo creo justamente bastante bien estudiada y propuesta de una manera estratégica. El otro pilar es el tema del temor. Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo directamente la Presidente, en donde para colmo aclaró, no, pero no es solamente el temor para los ciudadanos, sino también para aquellos que son parte del gobierno. ¡Qué terrible! Qué terrible que desde el temor esté controlando justamente el avance de una sociedad más justa, de una sociedad más integrada. Con el tema del temor, a ver, si digo algo, te pueden escarachar, si no vas a una marcha, perdés tu plan, en mi caso, si hablo mucho, como les dije, tengo que trabajar, estoy en la Cancillería, puede ser que pierda mi trabajo el día de mañana. ¿Saben algo? Y acá Marcos Aguinis fue fantástico que citó a la Biblia. Hay un versículo que dice en el Nuevo Testamento, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que lo que nos da y lo que nos tiene que dar fortaleza a cada uno de nosotros, para que de a poquito vayamos justamente debilitando a este poder desde donde nos toca a cada uno, es justamente sentir que estamos bien parados, que conocemos la verdad, que en un estado del rule of law verdaderamente nos acatamos a lo que dice la ley. Y yo, por ejemplo, para venir acá y hablar en este momento, les aseguro que volví a leer la Ley del Servicio Exterior de la Nación, volví a leer el Código de Ética del Funcionario Público, y no hay nada que me esté impidiendo en este momento decir lo que estoy diciendo. Sí, perdón. No sé si puedo. Dale, sí. Bueno, y entonces lo que quería decirles es que justamente cuando hablamos del jaque a la libertad es ¿qué vamos a hacer nosotros frente a cada uno de estos temas? Perdón, y el último punto que ha desarrollado muy bien Carlos Pañi tiene que ver con el tema de los votos. Y acá muchos de nosotros decimos el tema de los votos porque sacaron muchos votos, porque es cierto que eso les da legitimidad para seguir imponiendo lo que están haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para las próximas
próximas elecciones. Estamos esperando, vuelvo a lo macro, estamos esperando que la oposición se una, estamos esperando que algún líder nos represente. Hace poco escuché a Enrique Cardoso en la Universidad Católica y decía que en Latinoamérica, en general, lo que están faltando son líderes, líderes con valores, líderes carismáticos, líderes que respeten las instituciones, que nos garanticen eso. Quizás muchos de ustedes encuentran en nuestros líderes alguno con estas características, pero la tendencia es que no los vemos. Entonces, estaríamos esperando que ese líder surja, estaríamos esperando que la oposición se una. Pero hay mucho de lo que tenemos que hacer para que esto suceda. Uno, por favor, las movilizaciones son importantísimas. Los cacerolazos, no sé si ustedes que son los especialistas lo comparten, pero yo creo que es fundamental. Primero para nosotros, seguro que muchos de ustedes estuvieron con la cacerola, ¿no es cierto? Bueno, les pregunto, ¿no se sentían bajo este avasallamiento que estamos sintiendo cada uno de nosotros? ¿No se sintieron con cierta satisfacción de decir, no estamos solos? Nos hizo bien, nos dio empoderamiento a los ciudadanos de decir, se puede, si nos unimos nos escuchan. No, dicen que no nos escuchan, pero no les tenemos que creer. La verdad que son muy especialistas en las mentiras y no les tenemos que creer. Los cacerolazos y las movilizaciones les duelen. Así que nos tenemos que envalentonar. El 8 de noviembre tenemos que estar ahí. Por otro lado, como les decía antes, el tema de los liderazgos. Los liderazgos, estamos esperando que alguno surja. No surgen los líderes como hongos de un día para el otro. Los líderes los tenemos que ir acompañando, los tenemos que construir, los tenemos que capacitar. Yo en esto agradezco como varios de los que están aquí presentes, como Armando Rivas, Agustín y tantos otros, que me han acompañado en estos años a decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar una hora y quiero que te capacites, quiero que entiendas este concepto. Y para mí fue muy valioso. No sé, digamos, cuánto de eso el día de mañana lo voy a poner en práctica cuando esté compartiendo un espacio de poder. Porque de eso se trata la participación política, de tomar el poder, pero de tomar el poder justamente para empoderar la ley, que en realidad es la que tiene que estar por encima de todos nosotros.